A ver tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, por favor. Versículo 7. Voy a leerlo y después de leer, oramos, ¿ok? Dice así el verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Señor, damos gracias esta mañana por permitirnos reunirnos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz. Sabemos que es así. Y te pedimos, Señor, que actúe de esa manera el día de hoy a través de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor, transfórmanos, redarguye nuestra mente y nuestro corazón para que podamos conocerte más, Señor, y podamos adorarte mejor, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos y simplemente queremos eso, Señor, que tú nos hables y nos dirijas en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús dijo en Juan 10, verso 10, yo vine a darles vida y vida en abundancia, ¿recuerdan? Y sabemos que es la que nos ha dado a través de la fe, ¿no? Una vida eterna, esa es la vida que Dios nos ha dado. Una vida abundante, una vida rica, ¿verdad? Una vida libre, ¿no? Ya somos libres del pecado, pero hay un enemigo, ¿no? Que quiere destruirla, ¿no? Anteriormente dice, ¿no? El ladrón viene a hurtar, matar y destruir, ¿no? Y es real, ¿no? Satanás sigue buscando eso, ¿no? Hurtar, robar, no robar lo que Dios nos ha dado, aún el gozo, ¿no? Pero también quiere matarnos, quiere destruirnos, ¿no? Y atenta contra la vida que Dios nos ha dado, esa vida eterna, ¿no? Que hemos recibido por la fe. Y esta carta, ¿no? Quiere ayudarnos a permanecer, ¿no? Y realmente disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Estando conscientes de que pues, Satanás quiere destruirnos, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? En la Escritura lo vemos, ¿no? Diferentes maneras en las que Él viene y quiere atacarnos. Usa mucho los falsos maestros, ¿verdad? Como lo vemos aquí, hombres que quieren engañar a aquellos que han creído, ¿no? Con falsas doctrinas, falsas filosofías, ¿no? Una de ellas es lo que vemos aquí, que estaba manifestándose ya en esta época en la iglesia primitiva, que era el gnosticismo, ¿no? Aquellos que se jactaban de un conocimiento superior, un conocimiento nuevo, ¿no? Que solo ellos tenían y muchas cosas más. Pero Juan quiere mostrarnos que realmente la vida eterna se trata de conocer a Dios, ¿no? Como vimos la semana pasada, se trata de tener un conocimiento relacional, experimental de Dios, ¿no? Eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, dice Juan 17:3, ¿no? Entonces, Juan quiere que conozcamos esta vida, que entendamos de qué se trata esta vida y entonces haciéndolo vamos a poder mantenernos firmes. La vida eterna se trata de conocer a Dios, como hemos visto, ¿no? De conocerle, de experimentarle, de saber quién es Él, pero probarle también, ¿no? Gustarle, dice la palabra, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Pero muchas veces no conocemos a Dios y entonces somos llevados, como dice Pablo en Filipenses, por todo viento de doctrina, ¿verdad? Somos niños fluctuantes, pero necesitamos entender qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es esta vida eterna, experimentar esa vida eterna y disfrutarlo a Él, ¿no? Tener comunión con Él y obviamente tener comunión con su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Pero veamos de un principio que esa comunión puede ser afectada por muchas cosas. Primeramente puede ser afectada por el pecado, como vimos. Por eso dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad?
para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa, ¿no? Y tenemos abogado, ¿verdad? Vimos al principio del capítulo 2, en el verso 1, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y viene hablando de eso, ¿no? O sea, de que aunque enfrentemos situaciones difíciles en esta vida, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para poder conocerle, estar cerca de Él, ¿ok? Pero después nos animó a esto, ¿no? Necesitamos conocerle, permanecer en Él, ¿ok? Porque necesitamos entender de qué se trata esta vida, y parte de esa vida es lo que ya mencioné la semana pasada, es el poder amar como Él nos ha amado, ¿ok? Comienza diciendo así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, ¿ok? Juan dice esto: no les escribo, hermanos, ¿no? Estamos hablando de hermanos, o sea, creyentes, y les dice: no os escribo un mandamiento nuevo, ¿ok? Regresando al tema de los gnósticos, ellos estaban siempre jactándose de que tenían enseñanzas nuevas, un conocimiento nuevo. Y Juan dice: pues yo no les escribo un mandamiento nuevo, ¿ok? Es un mandamiento que ya conocemos. El pasaje no deja muy claro, por lo menos a este punto, a qué mandamiento se refiere, ¿okay? Como que todos esperamos decir, bueno, ¿cuál es el mandamiento? Pero realmente no lo dice, ¿verdad? Pero por el contexto y como lo describe, sabemos que habla del amor, ¿okay? Fíjate lo que vimos la semana pasada. Solamente quiero leer del verso 4, porque ahí es donde empieza a hablar de esto. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, verso 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿verdad? Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces viene hablando del amor de Dios, ¿okay? Y es el mandamiento del que va a hablar. El que dice, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo crees que anduvo Jesús? Dirigido por el amor, ¿ok? Él vino a mostrar el amor del Padre al mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de permanecer en Él. Hay un fruto, ¿verdad? De andar en el Espíritu, de permanecer en Cristo, es el amor, es andar como Él anduvo. Entonces el mandamiento, aunque no lo dice claramente, Juan da por hecho, ya saben cuál es. ¿Por qué? Porque ya es antiguo, ¿ok? Entonces está hablando de el amor, ¿ok? Por eso dice, ¿no? No escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es antiguo, pero me encanta porque no ha sido afectado por el tiempo, ¿ok? Sigue siendo el mismo mandamiento y no cambia. ¿Y por qué es antiguo, no? El mandamiento de amar, pues es antiguo y era muy antiguo. Siempre formó parte de la palabra de Dios, ¿okay? ¿Dónde empezamos a ver este mandamiento? ¿Okay? Desde la ley. Levítico capítulo 19, versículo 18, si quieres anota estas citas. Levítico 19, 18, Dios le dijo a su pueblo en la ley: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿no? Lo hemos escuchado. Ni siquiera sabemos dónde está en la Biblia, pero sabemos que la Biblia lo dice, ¿no? Ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo, ¿ok? Muy interesante, como a ti mismo. Aguas con esa doctrina donde, lo he escuchado en púlpitos, donde dicen, tienes que aprender a amarte para poder amar a tu prójimo. Porque ahí dice, ¿no? Como a ti mismo. Entonces tú no vas a poder amar a tu prójimo si no te aprendes a amar a ti. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ya por hecho te amas y te amas demasiado. Es el gran problema de nosotros. Así como tú te amas y defiendes tus derechos y tus intereses y todo, y estás dispuesto a levantar la mano, así defiende los derechos y los intereses de otro. Ámalos como tú te amas, ¿me explico? Entonces, desde Levítico viene ese llamado, viene este mandamiento, ¿ok? ¿Lo vemos en toda la Biblia? Claro que sí. ¿Los discípulos lo entendieron? Claro que sí. ¿Lo enseñaron? Claro que sí. Santiago, lo vimos en Santiago capítulo 2, versículo 8, déjenme recordarlo. Si en verdad cumplís la ley real, Santiago dice, esta es la ley real del rey, del reino, esa es la ley, el mandamiento.
conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice él, bien hacéis. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, aquí acompáñame, vamos a Romanos 13 a ver lo que escribe Pablo, otro hombre que también habló mucho de esto. Gálatas lo citó otra vez, pero aquí en Romanos, fíjate cómo lo dice. Romanos 13, versículos 8 al 10, dice así: no debáis a nadie nada, dice Pablo, ¿no? Viene hablando de eso, de no deber a nadie tributo. ¿A qué tributo? Págale tributo, no el impuesto. Pero dice, no debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, ¿no? Dice, esto sí no lo debemos. El amarnos unos a otros. ¿Por qué? Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué cosa? La ley. Dices, wow, ¿qué cosa está diciendo Pablo ahí? El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿tengo que cumplir la ley? No como un método de justificación. No, ya no es por ahí, es por la fe en Cristo. Pero la ley nos va a mostrar de qué manera nosotros tenemos que vivir en santidad delante de Dios. Y la clave está en esto. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, verso 9 lo explica, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Está hablando de los 10 mandamientos, ¿recuerdas? No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, ¿verdad? Dice eso. El amor no hace mal al prójimo. ¿Ok? O sea, no le va a hacer daño. Es que la verdad es que yo no quiero amarlo porque creo que le voy a hacer daño. No le hace mal, al contrario, ¿verdad? ¿Cuándo amar a alguien le ha hecho daño? Bueno, depende de qué tipo de amor, ¿verdad? Pero el amor bíblico no. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese es el mandamiento del que Juan empieza a hablar aquí. Es el amar al prójimo, amarnos unos a otros. ¿Okay? Entonces vemos que sí, realmente este mandamiento no es nuevo, sino es antiguo. ¿Okay? Y dice el texto que habéis tenido desde el principio. ¿Desde qué principio? Muchos indagan, ¿a qué se refiere con principio? Bueno, podemos hablar desde el principio de la ley, del principio de que Dios empezó a hablar al hombre, pero desde el principio también habla desde el momento en que una persona se encuentra con Dios y conoce a Dios y entiende. Ese es el llamado, el primer mandamiento que Dios nos da, ¿verdad? Una vez un escriba le preguntó a Jesús, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? ¿Recuerdas? Y Jesús dijo, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, no lo dejo a un lado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos van juntos y es lo que vamos a ver más adelante en la carta. Pero es lo que vemos aquí, es un mandamiento que todo creyente, toda persona que ha conocido a Cristo lo sabe. Quizás no lo practica, pero sabe que lo tiene que hacer. Ha entendido y sabe que es el primer mandamiento que hemos recibido: es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el amar, ¿ok? Dice a continuación, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y aquí lo vemos, los lectores de la carta tenían ese mandamiento desde el principio. Ese mandamiento lo tenían desde el inicio de sus nuevas vidas en Cristo. ¿Okay? Cuando tú crees en Jesús para salvación, sabes eso. Es más, aún sin conocer a Jesús. O sea, lo sabemos. Un ateo, estoy hablando de un ateo, una persona que no cree en Jesús, sabe y conoce este mandamiento. No es para él, pero los cristianos tienen ese mandamiento, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Que los inconversos te dicen, no lo dicen a lo mejor así abiertamente, pero sí te das cuenta que, a ver, tú tienes que amarme, ¿no? ¿No es lo que predican ustedes, el amor? Entonces ellos todos saben eso, que el mandamiento es este: amarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, creo que aquí ya no hay duda. Realmente dice, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y todos hemos oído esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizás sea la primera vez que lo escuchas. Muy bien, ya lo escuchaste. ¿Okay? Dios nos llama a esto.
porque en eso se cumple toda la ley. Realmente el gran problema de la humanidad es el no poder amar sinceramente, el no poder amar de una forma desinteresada. Claro que amamos, pero siempre cuando amamos de una forma, digámoslo así, carnal, no espiritual. El amor del mundo, me refiero a ese, el amor del mundo. Hay un interés en amar, ¿ok? Jesús lo dijo así, pues, ¿qué ganas, no? O qué difícil puede ser amar a aquel que te ama, ¿no? Que responde a ese amor. Y así somos, ¿no? Mientras que Él me ame, yo lo voy a amar. Pero si me deja de amar, yo también voy a dejar de amarlo. Y ese es el amor del mundo, ¿no? Aquí estamos hablando de un amor que es diferente, ¿ok? Es el amor sacrificial, el amor desinteresado, ¿no? Y es eso, ¿no? Dios quiere que amemos de esta manera. El problema es que no podemos, humanamente es algo que no está en nosotros, no está en nuestra naturaleza. Somos seres egoístas por naturaleza, ¿ok? Es lo que la Biblia nos enseña. Y si tú sientes que es fuerte escuchar que somos seres egoístas por naturaleza, híjole, la Biblia nos describe de una forma peor, ¿ok? Pero es la realidad, somos muy egoístas, ¿ok? Y tenemos que entender esto. No podemos hacerlo. En nosotros no está el amar a otros como nosotros mismos, ¿ok? Pero si Dios nos llama a hacerlo y nos manda a hacerlo, entonces, vamos a ver de qué está hablando. Verso 8. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y dices, bueno, entonces, ¿ahora cuál es este mandamiento, no? O es viejo, es antiguo, o es nuevo, ¿no? ¿Por qué ahora dice que es nuevo? ¿Es otro mandamiento? No, es el mismo mandamiento. ¿Pero por qué dijo que era antiguo y dice que es nuevo? La clave está en Juan 13:34. Juan 13:34, anótalo ahí en tu Biblia. Juan 13:34. Jesús dijo eso a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. Ah, sí es nuevo, ¿no? Fíjense lo que dice: que os améis unos a otros. Oye, pero es antiguo, no es nuevo, Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero ve lo que dice Jesús ahora: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La clave para poder entender por qué es antiguo pero también es nuevo está en esa frase: como yo os he amado. ¿Sí se dan cuenta? Ya vimos que amarse unos a otros es un mandamiento antiguo, pero como yo os he amado es nuevo. Porque la ley decía: ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Pero Jesús ya no dijo como a ti mismo, sino como yo los he amado. Eso digamos que es lo nuevo, ¿ok? Del mandamiento. La forma en que amamos. El proceso por el cual esto puede ocurrir es nuevo. Era antiguo en su anuncio, pero es nuevo en su práctica, ¿ok? Como yo les he amado. Esa es la cosa nueva, ¿ok? Como te decía, en nosotros no está ese amor naturalmente. No podemos amar de esta manera a nuestro prójimo porque no está en nuestra naturaleza. Pero vimos la semana pasada y lo cité, y tienes que recordar ese versículo, Romanos 5, versículo 5. Nuestra esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en los corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿recuerdas? Y es esta clase de amor el que hemos recibido, que antes no teníamos. Por eso dice: no nos avergonzamos de nuestra fe, de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. El amor de Dios, esa es la diferencia, ¿ok? El amor que Jesús vino a mostrar: como yo les he amado, ¿recuerdas? Y eso es lo nuevo. Antes no teníamos la capacidad de poder amar como Dios nos mandaba amar. Pero ahora en Cristo Jesús podemos amar. Cada vez que una persona decide confiar
en el sacrificio de Cristo, creyendo en Él como único medio de justificación, esa persona nace de nuevo, comienza esa vida nueva, esa vida eterna. Pero esa nueva vida llega, yo lo veo así, llega con regalos. Y el primer regalo que nos habla aquí es el Espíritu Santo, su presencia en nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué crees? También viene otro regalo, su amor, la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos su naturaleza, ¿no es así? Por eso somos ahora adoptados hijos de Dios. Qué increíble eso. Y lo veíamos en Pedro, ¿no? Tenemos parte de esa naturaleza en nosotros y es ese amor, la capacidad de amar como Él lo ha hecho. Algo que no estaba en nosotros, ¿ok? Pero ahora está en nosotros, es algo nuevo en nosotros, ¿me explico? Entonces eso es lo que viene hablando Juan. Dice un mandamiento antiguo que todos conocemos, que hemos oído. No es algo nuevo como los gnósticos. Hey, tenemos un mensaje nuevo de Dios. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado con eso, porque todavía algunos se atreven a decir esas cosas y decir, tengo una nueva revelación de Dios. ¿Nuevo? Hemos dicho esto. Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. ¿Por qué? Porque todo está escrito. Todo el consejo de Dios, todo lo que el ser humano necesita saber acerca de Dios, ya está escrito. Cualquier persona que venga y te diga, tengo un mensaje nuevo de Dios, sea anatema, dice Pablo. Gálatas capítulo 1. ¿No es así? Sea anatema. ¿Ok? Si lo que va a decir no está comprobado con la palabra de Dios, sea anatema. ¿Ok? Entonces, ellos decían un conocimiento nuevo, ¿verdad? Un mandamiento nuevo, esto nuevo de Dios. Y por eso Juan dice, yo tengo un mandamiento que no es nuevo, es antiguo, ¿verdad? Pero es nuevo para nosotros en su práctica, como decía. Por eso comienza diciendo verso 8 eso. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Fíjate cómo dice, que es verdadero en Él, ¿ok? Entonces Jesús dijo, como yo os he amado, ¿verdad? Como yo los he amado. Ahora, ¿puedes imaginar cuán difícil fue para Jesús amar a sus discípulos? O sea, los discípulos fueron hombres difíciles, ¿no? O sea, hemos hablado de Pedro, hemos visto a Pedro, ¿no? O sea, llegó un punto donde Jesús les dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? O sea, no es que no los amara, claro que los amaba, ¿no? Pero realmente estaba mostrando, o sea, no es fácil amar al pecador. Jesús lo supo. Y más cuando Él es santo, totalmente santo, sin pecado. ¿Te das cuenta? Pero aún así Jesús los amó. Y de esa manera nos enseña a todos cómo debemos amarnos. Que de repente podemos poner esas justificaciones, ¿no? Es que esa persona no es difícil amar, no, esa persona no, ni acercarte. O sea, aquí dice, como yo los he amado. Y no podemos estar poniendo peros ni justificaciones cuando sabemos que esto ya Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Fíjate lo que dice, que es verdadero en Él y en vosotros. ¿Te das cuenta? ¿A qué se refiere? Este mandamiento es verdadero en Él y en nosotros. Este mandamiento alcanzó su más plena y verdadera expresión con la venida del Hijo de Dios a esta tierra. A eso se refiere, que es verdadero en Él. Cuando el Señor vino a este mundo, no solo enseñó a sus discípulos que se amaran unos a otros, sino que les dio el ejemplo perfecto de amar. Por eso dice, en Él, este mandamiento es verdadero en Él. Él lo practicó, Él nos lo enseñó. La vida de Jesús estuvo realmente totalmente caracterizada por el amor a los demás, el servicio a los demás. Jesús demostró lo que es el amor verdadero al venir a este mundo y dar su vida por nosotros, ¿no es así? Entonces, cuando vemos esta parte, ¿no? Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, podemos decir, sí, totalmente.
No estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero dice, y en vosotros. Y dices, ay, espérame. Ahí como que ya no cuadró tanto. Pero está diciendo este mandamiento nuevo, es verdadero también en nosotros. Así como fue verdadero en Jesús, lo es en nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesús, los que le conocemos y permanecemos en Él. Fue lo que vimos en el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Verdad? Realmente viene hablando de eso. Y debe de ser así. Antes no podíamos amar de esta manera, como te decía. No podíamos amar sacrificialmente, pero ahora lo podemos hacer por medio de la fe en Jesús. Al permanecer en Él, al guardar sus mandamientos, al obedecerle. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Recuerdas por qué obedecemos a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual obedecemos el día de hoy a Dios? Por amor, ¿no? Por amor. Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amor sacrificial. ¿Te das cuenta? El amor de Cristo es lo que me empuja, me constriñe, me empuja a amar a otros. Saber que Dios me ha amado. Yo quiero responder ese amor a Él. Entonces ese amor, aquí lo está diciendo, es verdadero en nosotros. Antes no teníamos el poder para amar. Esto quiere decir que cuando un verdadero hijo de Dios no ama, no es porque no pueda. ¿Por qué es entonces? Porque no quieres. ¿Verdad? O sea, porque a veces decimos, es que Señor, y te lo decía la vez pasada, ¿no? La semana pasada. O sea, aquí vemos que el amor se perfecciona. Y no es, Señor, dame de tu amor para amar a este hermano. O sea, ya te lo di, el poder ya lo tienes. Lo que pasa es que no quieres hacerlo. La capacidad ya la tienes, pero no quieres. ¿Sí se dan cuenta? A veces, y me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? de personas que son creyentes, que han creído en Jesús, que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, pero se justifican así, es que no puedo. Yo tengo que decirles, no es que no puedas, no quieres, porque el poder ya lo tienes. ¿Me explico? Y aquí lo está diciendo claramente. Este mandamiento nuevo es verdadero tanto en Él como en ti. Está ahí. No podemos poner o seguir usando ese pretexto de decir, es que no puedo. No quieres, tienes que entenderlo, no quieres, ya es parte de tu voluntad, tú no quieres amarlo, porque la capacidad ya te fue dada, ¿ok? El texto lo dice claramente. O si no, ¿qué pasa? O si no, a lo mejor no tienes, porque si realmente no puedes es porque no tienes la capacidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no has creído en Jesús realmente, ¿ok? Fíjate lo que dice al final del verso 8. Entonces dice, el nuevo mandamiento que es verdadero en ella y en vosotros. ¿Por qué? Da la explicación. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Por qué es verdadero en nosotros? Porque hemos experimentado esto. Las tinieblas van pasando, ¿verdad? Van pasando las tinieblas y la luz ya empieza a alumbrar tu vida. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué van pasando las tinieblas? Esto me encanta, ¿no? Y al principio hablábamos de eso, ¿no? Al inicio de la carta, hablando de quién la había escrito, porque no dice la carta, nunca menciona a Juan, pero decía, pero cuando tú la lees te das cuenta y ves el Evangelio de Juan, te das cuenta que es el mismo escritor. Usa los mismos conceptos y lo estamos viendo aquí en Juan capítulo 1, verso 5, así comienza el Evangelio de Juan. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, ¿recuerdas? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí, ¿ok?
Porque las tinieblas van pasando. ¿Por qué van pasando? Dice. Porque la luz verdadera ya alumbra. ¿Te das cuenta? La luz en las tinieblas va a resplandecer. Tarde o temprano. Si estás en luz, las tinieblas se van a ir. Por eso dice, van pasando. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la luz verdadera ya alumbra. La luz de la que Juan habla no se trata de una luz religiosa, sino de la luz verdadera, dice el texto. ¿Cuál es esa luz? Juan 1, más adelante, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este en el principio con Dios. Y todo lo que ha sido hecho, por Él fue hecho, ¿verdad? En Él estaba la luz de los hombres. Es Cristo, ¿te das cuenta? Y dice, esa luz vino a este mundo. Y dice aquí, y la luz verdadera ya alumbra, la luz verdadera. ¿Hay una luz falsa? Sí. Todas esas religiones, filosofías huecas, dice Pablo, son falsedad. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. ¿Recuerdas lo que hemos estado citando también? Juan 3:19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿verdad? ¿Recuerdan? La luz verdadera vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es la condenación, ¿verdad? Pero la luz vino al mundo. Y Juan 8:12, también lo vimos, Juan 8:12, otra vez Jesús se les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿recuerdas? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Conceptos que Juan maneja mucho. Vida, luz. ¿Y qué lo está diciendo? Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces Juan dice aquí, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas que son propias de este mundo se van a ir disipando a medida que la luz de Cristo nos alumbra. Y por eso lo puede decir. Viene diciendo, este mandamiento nuevo es verdadero en nosotros. ¿Por qué? Porque tú puedes vivirlo. Porque te vas dando cuenta cómo las tinieblas de tu vida se están apagando. ¿Verdad? Ya no hay más bien se están alumbrando, ¿no? Ya no hay tinieblas. La luz verdadera ya empieza a alumbrar tu vida, empieza a alumbrar tu caminar. Viene hablando de que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿recuerdas? Y eso se va a empezar a ver en nuestra vida cuando empezamos a confiar en Jesús. Y Él empieza a alumbrar nuestra vida. ¿Ok? Y lo que nos deja ver aquí es que también es un proceso. No es algo que ocurre en un instante que quisiéramos todos, ¿verdad? Ser perfectos en un instante. Ya, soy pura luz y nada de tinieblas. No. Dice algo. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sabes? Tenemos que recordar esto. Dios no está esperando perfección. Está esperando crecimiento en nosotros. ¿Okay? La palabra, es que ya leíste que decía que el amor se ha perfeccionado. Sí, pero la palabra perfeccionar, teleios en griego, habla de completar. Más que perfeccionar, habla de madurar, de crecimiento. Es algo que tiene que ir creciendo nosotros. De esta manera, las tinieblas se van disipando mientras que más luz va llegando a nuestra vida. Por eso tenemos que dejar entrar esa luz totalmente. Porque esa luz tiene esa capacidad. Dice, déjame recordar estos versículos de Proverbios 4, 18 y 19. Fíjate lo que dice ahí. Proverbios 4, 18 y 19. Mas la senda de los justos es, ¿recuerdas qué es? Como la luz de la aurora. ¿Cómo? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Te das cuenta? Es eso. Las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya alumbra. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero dice el verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan, y es lo que va a decir a continuación. Así, una persona que no ha nacido de nuevo sigue en tinieblas, sigue en oscuridad y está tropezando. No sabe con qué, ni siquiera se da cuenta con qué está tropezando. Verso 9. Regresando a Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esa es la verdad. Nuevamente el apóstol Juan presenta una declaración falsa, ¿no? El que dice que está en luz, esto lo hemos visto, lo vimos en el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Verso 6, el que dice que permanece en él, ¿no? El que dice, y tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, si decimos que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, todo esto lo está diciendo Juan. Tú puedes decir lo que quieras, pero ¿qué es lo que estás haciendo, no? Veamos este versículo de Tito, ¿no? Tito 1, 19, 16, no me acuerdo bien, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y muchos son los que andan así en la iglesia, profesando ser cristianos, pero realmente no lo viven. Y lo puedes ver y dices, no, o sea, no. Es por esto. ¿Ok? El que dice que está en luz. Habla de una persona que dice profesar algo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque dice a continuación, y aborrece a su hermano. O sea, da por hecho que esto no puede ser. Decir que está en luz y aborrecer a tu hermano no es congruente, ¿ok? Aborrecer, ¿no?, se refiere a alguien que aborrece como algo habitual, ¿ok? Que su vida se caracteriza por el aborrecer, por el odio. Claro que en nosotros todavía hay tinieblas, ¿no? O sea, sí, se entiende, ¿no? Esas tinieblas van pasando, pero poco a poco, o sea, todavía puede haber, ¿verdad? Pero la idea es que no dejar que eso nos siga dominando y controlando. Y Juan lo deja muy claro, o amas o aborreces, ¿no? Porque tú puedes llegar a ese punto y decir, bueno, espérame, pero no lo aborrezco, ¿no? La indiferencia es una forma de aborrecer. ¿Sabías? Ser indiferente a algo es menospreciar a alguien. Y tenemos que ver si no estamos haciendo lo mismo nosotros, porque, o sea, para Juan es o amas o aborreces. No es como que, bueno, ok, sí, no lo amo. O sea, no, como Jesús me ama, no, la verdad es que no, pero ay, tampoco lo aborrezco, o sea, no. Pues aquí dice que si no lo amas, entonces, ¿qué haces? Pues le aborreces, ¿no? O sea, no hay como un punto neutro entre los dos donde no hago nada, ni uno ni otro. No, sí, o estás haciendo uno o estás haciendo el otro. Y tenemos que realmente que meditar en eso, porque es importante, ¿no? Porque es el mandamiento que hemos recibido. Es el mandamiento en el cual Dios nos ha capacitado para hacerlo. Entonces, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, pues está todavía en tinieblas, no está en luz. Aún está en tinieblas. Aquellos que profesan ser cristianos, pero se caracterizan por esto, por el odio, por el aborrecer a sus hermanos, solo demuestran que, o sea, siguen en tinieblas. Y cuando dice está todavía, esa palabra todavía, aún, está hablando de que esa persona no ha nacido de nuevo, sigue en esa condición. No ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento, ¿me explico? Esa es una forma de poder ver si realmente hemos creído en Jesús o no. Porque, bueno, ya veíamos que tienes el poder, pero a veces no quieres, ok. Pero cuando realmente tú dices, ¿sabes qué? Es que no, o sea, no puedo. O sea, quiero un intento, pero no puedo. Entonces, realmente no tienes el poder. ¿Y es por qué? Porque todavía estás en tinieblas. ¿Qué tienes que hacer? Cree en Jesús. Necesitas entender, porque muchas veces
Hay personas que creen en Jesús pero sin entender lo que Jesús hizo por ellos. Entonces realmente no están creyendo en Jesús como deben de creer en Jesús. Mucha gente cree en Jesús porque les han hablado de un Jesús que Cristo te ama, cree en Él y se salvo. Pero nunca les hablan de Él, es un pecador que merece la muerte y el infierno. Ofendiste a Dios con tu vida. Le has ofendido con cada pecado que has cometido. Le has insultado. Necesitas arrepentirte y pedirle perdón. ¿Me explico? Es muy diferente, ¿no? Pero cuando lo entiendes así, vas a poder entender qué cosa. Su amor realmente. Él me amó a pesar de lo que yo le he hecho y le he ofendido. Él me ama, ¿me explicó? Y ese amor es lo que va a mover tu corazón. Porque cuando tú predicas solamente que Cristo te ama, ¿qué crees? Vas a llegar a pensar que Dios te ama. ¿Por qué? Pues porque tenía que amarte. ¿Por qué? Porque tú eres buena persona. ¿Sabes cuántas personas en la iglesia creen eso? Y no han nacido de nuevo. Y por eso siguen viviendo en tinieblas. Porque no han conocido la luz. Porque no han entendido el amor de Dios en sus vidas. Por eso es importante predicar el evangelio como es. ¿Ok? Somos pecadores. Hemos ofendido a un Dios santo. Entonces, una evidencia clara es esta. Si no estás amando a tu hermano, seguramente estás en tinieblas. Aún estás en tinieblas. No has nacido de nuevo. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Te das cuenta? Tú puedes decir que amas a tu hermano, pero puedes seguir viviendo o estando en tinieblas. Sin embargo, el que ama a su hermano, no el que dice, el que lo hace, permanece en la luz. Así como el aborrecer a tu hermano evidencia que aún estás en tinieblas, de la misma manera, el amar a tu hermano manifiesta que ahora permaneces en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Cómo puedo saber si estoy permaneciendo en la luz? ¿Estás amando a tu hermano? Juan 3:21, ¿no? Lo leamos el 20 hace rato, la condenación, ¿no? Pero el 21 dice esto: mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios, dice el texto. Ahí está, ¿te das cuenta? El que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en Dios. Fue lo que estuvimos viendo, ¿no? En que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y Dios quiere que permanezcamos así, en la luz. Decía Pérez Millós, comentarista, decía: amar no solo es practicar una virtud, sino que es un estado y un modo de vida. Así debe ser para nosotros. Es un estado, ¿por qué? Porque permaneces en Él, en la luz, ¿te das cuenta? Y es un modo de vida, ¿por qué? Porque es andar como Él anduvo, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que caracterizar nuestra vida como hijos de Dios, más que otra cosa. No es que tanto sabes de la Biblia, ¿verdad? En esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿verdad? ¿En cuántos discipulados has terminado? ¿No? ¿Cuántos versículos has memorizado? ¿Cuántas doctrinas de la Biblia conoces? No, en que se amen unos a otros, ¿verdad? En eso conocerán todos que son mis seguidores, que andan como yo he andado. Amar aquí, y ese mismo amor que hemos hablado, es el amor ágape. Amar es más que sentir afecto. Este amor te lleva a mostrarlo, los hechos, como diríamos, ¿no? El amor nos impulsa a buscar el bien de los demás, aún por encima del propio. Ese es este amor que vemos aquí. Y lo que dice a continuación, verso 10, es esto: y en él no hay tropiezo. Wow. ¿Por qué? Pues andas en luz, no hay tropiezo. No hay tropiezo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, creo que tiene las dos connotaciones. En primer lugar, no vas a tropezar, ¿verdad? Vas a poder ver bien y no vas a tropezar, pero también no vas a hacer de tropiezo a otro. En él no hay tropiezo ni para él
ni para el otro. No hay tropiezo porque la luz te alumbra. Pero va al otro lado, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Pero aquí dice: pero el que aborrece a su hermano, fíjate cómo dice, no dice: pero el que no ama a su hermano, ¿verdad? ¿Qué dice? O sea, te das cuenta, no hay como ahí como a la mitad. O sea, o amas o aborreces, ¿ok? Porque si habría otra forma de no decir aborrecer, diría el que no ama, ¿no? Pero dice el que aborrece. O sea, estás haciendo algo, o estás amando o estás aborreciendo. No creas que dices: no, pero yo no lo aborrezco. Si no lo amas, lo estás aborreciendo. Es lo que Dios dice. Entonces, el que aborrece a su hermano, ¿qué crees? Está en tinieblas. Así como el que ama a su hermano permanece en la luz, el que lo aborrece está en tinieblas, se encuentra en tinieblas. Su condición son las tinieblas, es lo que está diciendo. Está en tinieblas, en oscuridad. Y luego dice: y anda en tinieblas. O sea, por estar en tinieblas solo puede andar en tinieblas, es la verdad. Un creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo, ¿puede andar en tinieblas? Sí, no, y lo hemos visto. ¿En qué sentido? Sí. Pues si confesamos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos pecados. O sea, sí puede suceder, pero ya no es algo habitual, ¿ok? Cuando ya es algo habitual, algo que caracteriza tu vida, esa persona no ha nacido de nuevo. Y una forma de verlo es si está amando o aborreciendo, ¿ok?, a su hermano. Dice aquí: si lo aborrece, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, ni siquiera sabes a dónde vas. Creo que todos de alguna forma hemos experimentado eso, ¿no? ¿Te ha pasado que en la noche te levantas así, no, de madrugada, está oscuro, no quieres despertar a nadie y piensas que conoces bien tu casa y andas caminando ahí y de repente te golpeas el dedo chiquito del pie y dices: ay, no. Y andas sufriendo las consecuencias de tus tinieblas. Y así andas ciego en este mundo. O sea, lo que está diciendo: estás en tinieblas y vas a andar, no vas a ver nada. Es más, no sabes por dónde vas, no sabes a dónde vas. O sea, un creyente o una persona más bien que no conoce a Dios, pues se caracteriza porque espiritualmente no sabe ni para dónde va. No tiene comunión con Dios, no sabe lo que Dios quiere de su vida, no sabe a dónde va. O sea, vas directo al infierno, pero no sabes que vas ahí. No sabe a dónde va. Dice: porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es la condición. Las tinieblas se han cegado los ojos. Y habla de un engaño, ¿no? Y creo que el principal engaño es pensar que no, yo sí soy creyente. ¿Estás amando realmente como Cristo te ha amado? Porque si no, estás cegado. Cristo vino a alumbrar, ¿verdad? Lo que vimos. Esa luz verdadera vino a este mundo. Vino a alumbrar este mundo y a llamarnos a ir a Él y creer en Él y permanecer en esa luz y andar en esa luz. Pero cuando tú vives así, se va a ver. Y la primera manera en la que se va a poder ver eso es en amar a tu prójimo, en amar a tus hermanos. La comunión, nuestra comunión con Dios se trata de eso. Lo vimos al principio de la carta, y lo que te decía: esta vida eterna es atentado de esa manera, porque dice lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos, verso 3, el capítulo 1, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Jesucristo. Y esa comunión se rompe porque no amamos a nuestro prójimo. Lo aborrecemos, ¿verdad?
Y entonces no hay comunión verdadera. ¿Por qué? Porque seguimos estando en tinieblas. Andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Cuando dice que está en tinieblas se refiere a eso. Su condición sigue siendo muerto en delitos y pecados. No ha nacido de nuevo. Sigue en esa condición. Por eso, pues anda en tinieblas. No puede andar en luz. Y el resultado es, pues no saber a dónde vas. Porque esas tinieblas te han cegado. Es ciego espiritual. No puede ver su condición pecaminosa. Pero ¿qué se necesita? Pues nacer de nuevo. ¿Verdad? Dejar que esa luz verdadera venga y alumbre tu vida. No rechazarla. El problema ya lo vimos, es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es una decisión, es una elección humana. Tú decides. Seguir a Cristo es seguir esa luz que te va a alumbrar y te va a transformar y te va a cambiar y va a cambiar tu corazón. Pero tú no puedes decir que estás siguiendo a Jesús cuando tu vida sigue siendo tinieblas. Y no ha habido un cambio. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente en tu vida. Amar a tu prójimo, amar a tus hijos, amar a tu esposa, amar a tu vecino, amar a tu suegra. Tiene que haber un cambio, ¿me explico? Jesús dijo, oíste que fue dicho, en Mateo 5, ¿no? 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo os digo, amarás a tu enemigo también. ¿Te das cuenta? Ese es el amor, esa es la luz que Jesús vino a darnos. El amar a aquello que para nosotros no merece que lo amemos, pero podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese amor, porque hemos recibido su luz, porque ahora podemos ver y caminar en esa luz, ¿te das cuenta? Dejemos de estar hablando y diciendo que andamos en luz, que decimos que le conocemos. Mostrémoslo. Mostremos que realmente esa luz verdadera ya vino a nuestra vida y nos alumbra cada día. Y esas tinieblas se van disipando poco a poco. ¿Por qué? Porque no es posible estar en luz y estar en tinieblas, ¿verdad? No es posible amar y aborrecer. O es una o es otra. Y aquí solamente cabe la sinceridad. Ser sinceros con nosotros mismos y poder examinar nuestra condición y decir, ¿estoy en luz o estoy en tinieblas? Porque no puedes estar a la mitad, ¿verdad? O estás amando o estás aborreciendo. Dios no quiere dejarnos conformistas, pensando que ya fui salvo, ya con eso es suficiente. No, tiene que haber un fruto de arrepentimiento, un fruto de salvación. Y ese es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo les he amado. Tú y yo, si has creído en Jesús realmente para salvación, si realmente tú experimentaste un nuevo nacimiento, el día de hoy tú tienes el poder para amar. Lo tienes la capacidad. Pero necesitas permanecer en la luz. Necesitas obedecer. Y vas a poder ver cómo eso empieza a ser natural en tu vida. ¿Okay? No quiere decir que no vas a fallar, nunca vas a volver a fallar, ya lo vimos. Pero eso es lo que va a manifestarse. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en ti. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor, como tus hijos, poder mostrar este fruto, Señor. Es el fruto de nuestra relación contigo, de conocerte, Señor, de obedecerte, el poder amarnos unos a otros. Señor, tú siendo esa luz verdadera que vino a este mundo, viniste a mostrarnos esa luz y lo hiciste, amando a hombres, mujeres de este mundo pecadores, Señor. Por eso le dijiste a tus discípulos eso, como yo los he amado. Y el día de hoy
Señor, lo que no podemos hacer y lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, tú lo has hecho, Señor, a través de la fe. Hoy podemos amar como tú nos has amado, Señor. Pero necesitamos permanecer en la luz, estar en la luz, Señor, andar en la luz. Señor, necesitamos examinar nuestra vida y examinar nuestro corazón delante de ti, ser sinceros y ver dónde estamos, de qué lado estamos, Señor. Para empezar, ¿dónde estamos? Si estamos en tinieblas o en luz. Tú no quieres que nos engañemos, Señor. Ayúdanos a examinarnos y si nos encontramos en el lado de las tinieblas, Señor, siempre hay oportunidad para arrepentimiento, Señor. Siempre hay oportunidad para buscarte de corazón y dejar que tú transformes nuestro corazón. Si confesamos los pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar a las tinieblas y dejar que tu luz alumbre nuestra vida. Que podamos estar en luz y andar en luz y permanecer en luz, Señor. Que el fruto de esa permanencia se vea claramente en nosotros, Señor. Que es amar a nuestros hermanos, Señor. Amar a nuestro prójimo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado ya tu Espíritu Santo. Y el amor que tú viniste a mostrar, también nos lo has dado en Cristo. Ayúdanos a que ese amor se perfeccione, Señor. Obedeciendo tu palabra, confiando en ella, Señor, y buscando ser más como tú y andar como tú anduviste en este mundo, Señor. Dirigidos todo el tiempo, Señor, por esa luz mostrada en el amor, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Permite que ella pueda ser eficaz el día de hoy en nuestra vida, Señor. Transfórmanos, Señor, cambia nuestro entendimiento y cambia nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.